Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista y formador de traders en el broker PuPrime. Hoy damos comienzo, lunes 25 de agosto, a otra sesión de apertura de la sesión de Nueva York, comentando un poquito de dónde partimos a nivel dato y a nivel evolución macro. Tuvimos la semana pasada ligeros descensos en Wall Street hasta el rebote del viernes por la tarde gracias a Powell. Fue la típica semana de agosto con actividad reducida y ligeras tomas de beneficios preventivas, por si Jackson Hole, en la reunión anual de banqueros centrales organizada por la Fed de Kansas, enfriaba las expectativas sobre unos tipos de interés inferiores y ante una estrategia corporativa cuestionable por parte de Target, que cayó un 6,3% el miércoles, y unos resultados débiles publicados por Walmart, que cayó el jueves un 4,5%. Con los retailers americanos cuestionados, la natural cautela previa a Jackson Hole y los reducidos volúmenes veraniegos, era improbable el rebote. La macro publicada fue mixta, los PMIs del miércoles fueron más bien buenos, generalmente, sin capacidad, por tanto, para forzar a mejor el tono de mercado, y todo tan lógico como aburrido, hasta que el viernes Powell transmitió un enfoque casi suave, o al menos no tan duro como se esperaba desde Jackson Hole, y New York se animó a subir un 1,5%, dejando un sabor de boca semanal más agradable de lo esperado. Esta semana podría ser continuista hasta el miércoles, cuando se impondrá la clásica tensión previa a la publicación de resultados de Nvidia, ese día al cierre de Nueva York. Este asunto, junto a las inflaciones que se publicarán el viernes, tanto en Europa como en Estados Unidos, determinarán el saldo semanal. El desenlace de Jackson Hole fue hasta su final el sábado reconstructivo. El viernes Powell sonó suave sobre los tipos, permitiendo ese rebote de Nueva York, y los semiconductores, que rebotaron casi un 3%. Consecuentemente, los bonos se apreciaron, el dólar se depreció, facilitando el rebote de las materias primas, y ese desenlace proporcionará relajación durante unas 48 horas esta semana, es decir, lunes y martes, que permitirá volver a pensar en lo importante y menos en lo inmediato. En la reducción de la prima de riesgo por geoestrategia, en unos resultados corporativos casi intactos a pesar de los aranceles, y en la expectativa de que la Fed baje tipos algo más, aunque sea improbable precisar su evolución de cara al año próximo, una vez que Powell haya agotado su actual mandato en mayo y alguien más afín a bajar tipos como Trump exige ocupe su puesto. ¿Por qué la relajación probablemente solamente durará 48 horas? Pues porque el miércoles, al cierre de Nueva York, publicará resultados del segundo trimestre Nvidia, y eso significa que la tensión evolucionará in crescendo a lo largo de la sesión del miércoles, hasta comprobar si el mercado se siente satisfecho con el desenlace. Recordemos que la exigencia sobre Nvidia es muy elevada, de manera que desde hace varios trimestres cualquier aspecto en la publicación de resultados que puede parecer un indicio de vulnerabilidad se exagera negativamente y se traduce en una toma de beneficios sobre el valor, la cual termina contagiando a la tecnología en su conjunto y particularmente a la cotización. Habitualmente se trata de un efecto transitorio, de manera que si así sucediera lo interpretaríamos más bien como una oportunidad. Después, el viernes, es probable que las inflaciones tiendan a repuntar alguna décima, sobre todo el PCE subyacente americano, del 2,8 al 2,9%, pero el enfoque sereno sobre los precios que transmitió Powell el viernes desde Jackson Hole hará que esto resulte relativamente poco impactante. Eso en caso de que efectivamente repunte. En definitiva, hoy y mañana seremos continuistas o corrigiendo algo los rebotes del viernes, el miércoles más tenso ante la inminencia de los resultados de Nvidia, y jueves y viernes ofreciendo un tono de cierre semanal que dependerá de lo que haya entregado Nvidia y del nivel de exigencia que le haya aplicado el mercado. En renta fija, el foco seguirá la inflación y la asimilación de Jackson Hole. El mensaje, que ya se ha interpretado como moderado, va a mantener lo que son los ratios de soporte de las emisiones. Una inflación ya controlada, pues mantiene un rango estimativo semanal para el bono americano en el 4,20-4,35 y en el alemán 2,70-2,80. En las divisas tenemos que el eurodólar se mantendría en un rango estimado entre 1,167 y 1,177. Tenemos un escenario que suma un entorno macro que refuerza esa tendencia, con la confianza del consumidor y los pedidos de bienes duraderos. Tenemos una libra con un rango estimativo de 0,863-0,873, ya que en su intervención en Jackson Hole, Bailey, del Banco de Inglaterra, dijo que el Reino Unido se enfrenta a un desafío agudo, con crecimiento débil y una baja tasa de participación en el mercado laboral. El franco suizo, esperamos un movimiento lateral de cruce entre 0,934 y 0,946. Y por último, el yen. En este caso, el gobernador del Banco Central de Japón utilizó un tono más suave en Jackson Hole al declarar que los salarios se encuentran en una clara presión alcista debido a un mercado laboral ajustado.
Por lo tanto, esperamos un rango semanal entre 170 y 173. Dicho esto, la evolución de los mercados, como vemos, sigue siendo una evolución positiva, creciente. De hecho, nos encontramos con IBEX 35 revalorizándose ya un 31,7%, reinando en Europa. En Portugal, 24,5%. El Eurostock 50 se sitúa en el 12,3%. Y en Estados Unidos, S&P Dow Jones 10,2% y Nasdaq un 12%. China ya se revaloriza un 12,8% y Japón un 8,4%. Vemos el bono alemán en el 2,72, el americano en 4,25 y el japonés en 1,61. Como hemos comentado, las criptomonedas, el Bitcoin retoma ganancias en el 24,9 y el Ethereum, atentos, se revaloriza un 44,7%. Por lo tanto, fijaos el sprint y la recuperación que ha tenido el activo en los últimos meses. El VIX, el dato que nos indica la volatilidad del SP 500, desciende hasta el 14,2 previo a Jackson Hole. Y en el Eurostoxx 50 el indicador de volatilidad se mantiene en el 15,1. Por lo tanto, estamos con volatilidad baja, es lo esperado. Y por lo tanto, de cara a septiembre, iremos incrementándola a medida que se vayan incorporando también gestores de fondos de inversión y planes de pensiones en el mercado. Dicho esto, no cambiamos nuestro enfoque, sigue siendo relevantemente alcista y en el Standard Poor's los mejores sectores son consumo discrecional, energía y comunicación, subidas del 2%. Empresas como Tesla se revalorizan un 6,2% tras anunciar que subía el precio de su Cybertruck en $15.000 hasta los 115.000, incluyendo en el precio del paquete Lux, que entre otras cosas integra la conducción autónoma total. Intel se revaloriza un 5,5% después de que SoftBank anunciase que invertirá capital en el fabricante de chips por valor de 2.000 millones de dólares y por lo tanto se ha confirmado que el gobierno de Estados Unidos entrará en la compañía con una participación del 10%. Y en los valores con peor evolución tenemos que destacar a T-Mobile, que cae un 2,4% al anunciar una redención de deuda que será efectiva el próximo 1 de septiembre, y Philip Morris con caída del 1,6% al conocerse que el volumen del mercado de tabaco sigue debilitándose con unos beneficios de las compañías cayendo una media del 9,7%. El viernes no publicó ninguna compañía relevante, hoy tampoco lo hace y por lo tanto pues tenemos un mercado con calma chicha que ahora vamos a analizar y donde vamos a intentar desbrozar los niveles relevantes. Vamos a empezar por los índices, como hacemos habitualmente. Comenzamos con el Dow Jones en gráfico diario, aquí lo tenemos, cotizando en sus máximos en 45.500. Establecemos una zona de soporte o de recompras precisamente en anterior resistencia, en 45.186. Lo que hacemos es ajustar ese precio de entrada y por lo tanto iremos a buscar nuevos máximos. Precio por encima de medias, por encima de nube y CCI galopante. Por lo tanto, solamente admitiremos compras en marcos temporales inferiores a un día. Vamos a ver también el SP 500. Aquí vemos, no cambia la tesitura, cotizando en los 6.455 puntos. Vemos como la anterior resistencia se convierte en soporte, los 6.160, y por lo tanto, si cayera hacia esos niveles sería una compra aceptable, ya que tenemos precio por encima de media de nube y el CCI lo tenemos cotizando en más 110. Por lo tanto, hay fuerza compradora, simplemente estará a la expectativa de lo que sucederá a lo largo de esta semana. Vamos a ver el mercado tecnológico, donde vamos a ajustar la zona de reentrada, que se situará en el nivel de 22.300 puntos, y por lo tanto vemos que ya ha realizado dos apoyos. Tenemos un CCI en la zona de más 72 y como vemos, pues estamos hablando de un mercado tecnológico que en los últimos 5 años se ha revalorizado un 102% y lo hemos podido ver en ejemplos como el ETF triple Q, entre ellos un gran exponente es el de Invesco, que ha marcado dichas cifras. Por lo tanto, mercado pujante, semiconductores subió la semana pasada un 3% y por lo tanto hay que seguir confiando en él. Vamos a ver en Europa IBEX 35, fijaos, casi un 32%. Aquí vamos a establecer ya nuestra zona de soporte en los 14.364, CCI en más 157, así que seguimos acumulando más verticalidad y desde la ruptura de la resistencia anterior, la que hemos marcado como soporte, pues ya lleva una revalorización de 1.160 puntos, lo cual no está nada mal para IBEX 35. Eurostock 50, como hemos visto, ha realizado ya dentro de su zigzag su movimiento de apoyo. Hemos tenido aquí
corrección, impulso, corrección y nuevamente vamos a buscar ese impulso para ver si definitivamente rompemos los 5.563 puntos. Por lo tanto, alcistas también en el Eurostock. Vamos a ver China. Fijaos qué bien ha reaccionado. Vamos directamente a la zona de 16.000 puntos y por lo tanto ya estamos en pleno proceso de compra, subida libre y estableceríamos nuestra pauta de soporte en los 14.157. Japón, que también lleva un buen tramo al alza, como vemos, ya superó la resistencia anterior y aquí vamos a establecer nuestro campo base precisamente en esa resistencia, en los 42.590 puntos. CCI en más 117, precio por encima de media y de nubes, así que solamente admitiremos compras para el Nikkei. Vamos a dar un paso a lo que es el cobre. Fijaos cómo ha estabilizado la caída, se mantiene bajista por debajo de media de nube y CCI negativo y por lo tanto el misterio va a estar en descifrar si realmente va a ir a caer a la zona de 3,90 o nuevamente va a retomar ese impulso alcista por encima de 4,69. Así que de momento el cobre sigue con tendencia bajista y por ende pues tenemos que seguir hablando de esa tesitura de respiro. Vamos a ver también el cacao y el café. Aquí tenemos el cacao nuevamente con tendencia bajista en gráfico diario. Establecemos nuestra zona de soporte en 7,154, así que de momento muy débil. Vemos cómo está por debajo de nube, de medias y CCI en negativo, en menos 52. Tendencia bajista para el cacao. Vamos a ver el café. Fijaos el cambio que ha realizado tras situar su zona de soporte en el nivel de 2,78. Fijaos como ya plenamente, ya prácticamente una semana con subidas y por lo tanto el siguiente objetivo va a ser la resistencia en 4,34. Así que tendencia alcista para el café. Fijaos la verticalidad del CCI que cotiza en 250 y por lo tanto eso indica que hay manos fuertes en la materia prima. Vamos a ver el algodón también. Aquí tenemos, vemos que mantiene su tendencia a estructura bajista. Fijaos cómo desde que tocara a nivel de 1,02, pues no ha parado la caída y de momento tiene que romper al alza por encima de 0,66 para que podamos hablar de cambio de tendencia. Vamos a ver también en concreto criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin en gráfico diario. Fijaos cómo ya parece que está coqueteando con el soporte en 111.300 dólares. Vemos el CCI en negativo, pero la acción del precio sigue cotizando por encima de la media móvil y prácticamente apoyado la nube. Así que de momento esperamos para la ruptura de este canal entre 111 y 122.000. Vamos a ver el Ethereum, fijaos, con ese recorrido del 40% que ha tenido, cómo ha roto la anterior resistencia, donde se ha apoyado hasta en 3 ocasiones, y vemos que esa va a ser nuestra zona de soporte, la de 4.135. Lo vamos a tomar como ejemplo, por si acaso, como hemos visto este ejemplo de impulso, corrección, impulso, por si fuera a buscar nuevamente la zona base, la zona de cuello. Y en esa zona de 4.100 sería una buena zona de compra para continuar con la tendencia alcista que ya nos marca el CCI en más 122. Falta de 3 minutos para el comienzo de la sesión de Nueva York. Vamos a establecer en nuestro gráfico de 5 minutos. Vamos a establecer la zona de soporte, la zona de resistencia o entrada que estaría en este nivel. Recordad, en SP buscamos la ruptura y 5 puntos. En el Dow Jones o en el Nasdaq buscamos ruptura y 20 puntos. Por lo tanto, dada la volatilidad, vamos a situar el soporte en este nivel. Vamos a situar la resistencia en este nivel y tenemos que esperar 2 minutos para el comienzo de la sesión. De momento están cotizando ambos por debajo de la nube, todavía no se han estabilizado por encima de la media, pero ya vemos que hay intencionalidad del CCI que lleva varias velas consecutivas subiendo. Retomamos el gráfico diario, vamos a ver qué es lo que sucede con divisas. Aquí tenemos el gráfico diario de euro-dólar, sigue alcista en 1,16 y por lo tanto la zona de soporte vamos a ajustarla precisamente a 1,1580. Ahí vamos a ajustarla con objetivo 1,1855. Por lo tanto, tendencia alcista para el euro. Para la libra exactamente igual, después de estar dentro de la nube parece que sale y se apoya, así que siempre que se mantenga por encima también de la media de 200. Vemos que CCI va reaccionando. Mantendríamos posición de entrada en 1,3596 con objetivo 1,3806. Vamos a ver dólar yen. Fijaos muy débil, así ya prácticamente 2 meses. Tendríamos que situar nuestra posición de entrada con objetivo, el soporte, el doble suelo en 140,19. Así que estaremos bajistas en dólar yen. Vamos a ver también euro yen. Fijaos, tendencia alcista
que se inició en el momento que rompió el nivel de 164,90 y ya se encuentra la resistencia de 175 muy cerca, así que vamos a vigilar esta zona por si nos encontramos con ese doble techo que normalmente suele ser una figura de cambio de tendencia y nos rebota nuevamente a niveles de soporte. Un nivel de soporte interesante sería el nivel de 169,62. Vamos a ver Libra Yen, tendencia alcista también para Libra Yen. Como vengo diciendo con anterioridad, nos preocupa la zona de 199,80 porque una vez que rompa ese nivel y se mantenga por encima de él, iríamos a buscar la resistencia del verano pasado en 208,31. Así que realmente estamos expectantes que lo haga Libra Yen en las próximas sesiones. Vamos a ver el dólar americano canadiense. Se mantiene bajista, al igual que el petróleo, que lleva una caída de media del 11,5% este año, y por lo tanto la zona clave va a ser el soporte en 1,3423. Por lo tanto, vamos a confiar en la caída desde niveles actuales de 300 pips, de tres figuras para el dólar americano canadiense. Comienza la sesión de Nueva York. Fijaos como ya el precio se sitúa por encima de la nube y también de la media móvil de 200 periodos, que es la que vemos aquí sobreimpresionada, y vemos el CCI en positivo. Vemos que todavía el SP tiene que hacer un esfuerzo importante hasta esa zona de entrada en 470. Vamos a ver el Dow Jones. Al principio le cuesta un poco, vemos que está titubeante. De momento cotiza por debajo de la nube y el CCI es negativo. Iremos haciendo seguimiento y vamos a entrar en la parcela de acciones. En la parcela de acciones, recordad que íbamos a buscar siempre dentro de gráfico semanal con nuestro sistema de cruce de EMAs y por lo tanto vamos a empezar por sector tecnológico. Empezamos por Apple. Fijaos cómo se mantiene después de la entrada que hubiéramos realizado, pues prácticamente al cierre en $228. Pues bueno, ha tenido un pequeño receso. Nuestro objetivo principal es alcanzar de nuevo los 260 y si los mercados se mantienen alcistas, lo lograremos en breve. Vamos a ver Google. Fijaos, también lleva un resultado magnífico. Nuevamente nos propicia entrada en $179. Estaríamos manteniendo esa posición, pero ojo que aquí tenemos un doble techo, ¿vale? Que es un poco lo que me preocupa. Si superamos ese doble techo, a partir de ahí iríamos a buscar cotas cercanas a los $250. Aquí tenemos Microsoft, fijaos, en la que mayor aceleración lleva precisamente nos genera una reentrada en el cierre en $453 y ha tenido un rally espectacular hasta los 557. Seguiríamos dentro porque no hay cruce, simplemente hay apoyo. Así que acción muy interesante en este 2025 Microsoft. Vamos a ver Amazon, que parece que va intentando despegar, pero necesitaríamos que se situara por encima del nivel de $236. Así que de momento va muy despacio. Vamos a ver si esta semana le sirve como catalizador para la reacción de la cotización. Vamos a ver sector petrolero, que como vemos está un tanto deprimido. Vemos que desde que mantiene esa estructura en $126, pues mantiene una recta directriz bajista. Así que de momento no trabajamos dicho sector y nos mantenemos en liquidez. Vamos a ver Walmart dentro del sector de comercio minorista. Hemos visto esta gran caída por la publicación, el cambio de esas guías, pero a partir de ahí, fijaos cómo nos generó una entrada en $79, salimos en la zona de 83 y nuevamente estamos comprados en 95 hasta un pico de 104, mantenemos dentro y realmente pues el objetivo va a estar en este doble techo en $105 para ver si realmente la cotización recupera desde los niveles que cotizaba anteriormente, que eran niveles cercanos a $180. Vamos a ver también Chevron. Hoy vamos a ver un poco los gráficos algo más feos para que podamos ver también como dentro del sector petrolero, Chevron Texaco nos genera cotización de entrada en el nivel de $157, estaríamos, 154, perdón, estaríamos dentro, pero realmente tenemos que vislumbrar que tenemos resistencia en 166, de momento estamos dentro, pero no hay gran aceleración, ha descendido mucho la volatilidad por este periodo estival y veremos ya si a partir de la segunda quincena de septiembre encontramos movimientos relevantes. Vamos a ver también Intel. Precisamente como vemos, tras la participación gubernamental, nos marcaba posición compradora en la zona de 24,80.
Y a partir de ahí vamos a ver si realmente tiene intención de ir a tocar niveles de 37, que todavía se marcaría un descuento importante en la cotización. Vamos a ver también IBM. Aquí tenemos, estaríamos fuera. Encontramos gráfico semanal cruce a la inversa. Dentro de este sistema solamente compraríamos. Así que de momento, pues vamos a ver si genera figura de vuelta en $215. De momento estaríamos en liquidez. Y vamos a ver en este caso Tesla para ver si ha habido reacción. Hay tímida reacción, pero realmente Tesla tendría que cerrar por encima de $365 con objetivo 484. Así que de momento bastante débil y hay que esperar acontecimientos. Vamos a echar un vistazo a 5 minutos. Vemos que el mercado se aplana. Es en periodo normal que se puedan producir ligeras caídas. Vamos a ver el Dow Jones, que ya ha asomado la pata por encima de la nube y vemos que de momento también se mantiene bastante plano. Con lo cual, pues vemos que de momento tenemos un mercado en calma donde los movimientos son muy medidos y donde pues, nos toca bajar al barro, ir a buscar tanto scalping como intradía. Dicho esto, hemos visto divisas mayor, hemos visto índices, hemos visto materias primas y por lo tanto, pues hemos visto también acciones. Por lo tanto, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún activo que queráis que analicemos. Marcos, Neyerit, Alberto, Luis, Carlos, todos aquellos que os conectáis cada día. Si no, ya sabéis que os recuerdo que cada uno de los vídeos que realizo diariamente y semanalmente, pues se graban y se cuelgan en nuestro canal de YouTube, PuPrime Spanish. Vamos a ver. ¿Todo bien? Perfecto. Por aquí me decís que queda todo claro. Quiero que sea el vídeo escueto, por si queréis repasarlo para ver los diferentes sistemas de trabajo, las diferentes metodologías que aplico en función del activo, pues para que le podáis sacar el mayor partido. El sistema de acciones es más de largo plazo, es una ventana semanal. Después tenemos el de índices. Utilizamos la ventana diaria solamente para ver la tendencia. Para el que quiera operar también en gráfico diario, pues lógicamente puede ejecutar, pero lo normal es operar en gráficos inferiores. Y como hemos visto, la ventana de 5 minutos, una ventana más de scalping, donde buscamos 5 puntos para el SP y 20 puntos para el Dow y para el Nasdaq, dada su volatilidad. Sí, Marcos, me comentas una sugerencia al principio cuando explica el mercado de forma general. ¿Podrías compartir la pantalla? Ah, vale, perfecto. Sí, sí, normalmente suelo ver un informe de mercado. Perfecto, sí, me lo tomo en cuenta, me lo apunto y a partir de mañana pues lo compartimos, ¿vale? Para que lo puedas tener también en cuenta. Ya sabéis a todos aquellos que formáis parte de PuPrime, nosotros también enviamos cada día un informe de mercado para todos aquellos que sois clientes, para todos aquellos que estáis en proceso, para que lo podáis tener, pues los activos más importantes ese día, qué tenemos que tener en cuenta y sobre todo las herramientas que tenéis a vuestro alcance, desde herramientas cuantitativas como AutoChartis hasta formación personalizada y también tenéis servicio de copy trading para aquellos que no tengáis tiempo ni conocimiento a la hora de emprender. Dicho lo cual, doy por terminada la sesión de la apertura en Nueva York. Gracias por conectaros conmigo cada día. Los jueves recordad que os proporciono una estrategia de trading semanal que yo backtesteo, pruebo y cuando tiene una tasa de acierto superior al 60% la presento para que la podáis utilizar. Y sin más, espero que tengáis un día cargado de profits y nos vemos mañana nuevamente en otra sesión de la apertura de Nueva York. Un saludo a todos.